Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. La grave situación política, económica y social en Venezuela ha sumergido a este vecino país en una profunda crisis que ha afectado a miles de personas. Del pujante y rico territorio considerado en su momento como la Arabia Saudita del continente por su producción petrolera y las multimillonarias ganancias por la venta de crudo, queda muy poco. Hoy Venezuela es una nación con una economía estancada, con una inflación exorbitante y con una devaluación de su moneda que llegó a tal punto que el salario de miles de venezolanos ronda hoy el dólar. Por eso miles de hombres, mujeres y niños han salido en busca de un mejor futuro. Aunque es notoria la presencia de venezolanos en países de la región como Ecuador, Perú, Chile y Panamá, entre otros, Colombia es de lejos el país que más alberga a personas provenientes de Venezuela. Según cifras de Migración Colombia, al cierre del año pasado, había en nuestro territorio 1.729.537 personas de Venezuela. De estos, 762.000 tienen sus documentos al día, mientras que al menos 966.000, escuchen esto, permanecen aquí de manera irregular. En las últimas horas, el presidente Iván Duque anunció la expedición de un estatuto de protección temporal para migrantes que cobija a cerca de 2 millones de venezolanos que viven en nuestro país, y eso les va a permitir por fin legalizar su situación. El estatuto tendrá una vigencia de 10 años y también les va a permitir pasar a un régimen de protección con la garantía de que van a poder adquirir una visa de residencia. Pero para entender mejor cómo se pondrá en marcha toda esta medida, vamos a hacer contacto hasta ahora con el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa. Director, bienvenido a Sala de Prensa. Muy buenas noches, Juanita. Un especial saludo para ti y para toda esta lindísima teleaudiencia que nos acompaña en Caracol. Me alegra mucho que esté con nosotros a esta hora también, director. Bueno, comencemos entonces explicando un poco y profundizando qué es este estatuto. ¿A quiénes va a cobijar, director, y en qué contexto es que se toma esta medida? Bueno, es un mecanismo jurídico que se incluye en un decreto lanzado por el señor presidente el día de ayer, acompañado del Alto Comisionado para las Naciones Unidas para los Refugiados. Y es una herramienta que permite apoyar de manera inmediata a estos 1.7 millones de venezolanos que están en Colombia y que han resultado expulsados de este territorio. Con este mecanismo, estas personas podrán trabajar, acceder al sistema de seguridad social y en general mejorar sus condiciones de vida con el objeto de salir adelante y entrar a un régimen migratorio ordinario como es el de las visas. Vamos entonces a analizar esto por partes, director, porque ¿qué condiciones se van a exigir para recibir este beneficio? Es decir, que 1.700.000 migrantes van a poder acceder a él, si quisieran. A ver, vamos a plantearlo de la siguiente forma. ¿Por qué se necesita un estatuto temporal? Porque tenemos un altísimo número de migrantes venezolanos que hemos visto con dolor en las calles y en las carreteras del país, con alta presencia de niños y personas en estado de vulnerabilidad. ¿Por qué no pueden ir directamente a solicitar una visa? Porque no tienen los recursos ni el modo para lograr que una familia de 5 y 6 personas logren acceder a una visa. La irregularidad no le conviene a Colombia. La irregularidad hace invisibles dramas y necesidades de seres humanos. Por eso, con este mecanismo lo que hacemos es llegar a cada uno de esos migrantes, evaluar su situación y trazar una hoja de ruta que en un marco de 10 años les permita salir adelante. Claro, es que la cifra es altísima y muy grave, director. Pues se dice que al menos 966.000 migrantes, digamos que permanecen en este momento en Colombia de forma irregular. Pero ¿podría llegar a haber incluso un subregistro de esto? ¿Podrían ser más? Realmente, Juanita, los números migratorios de irregularidad son de alta movilidad diaria. ¿Por qué? Porque todos los días estamos detectando migrantes que llegan al país escapando de una realidad terrible. Para que nos hagamos una idea los colombianos, el salario mínimo venezolano no alcanza para el 1% de la canasta familiar. Son personas que están aguantando hambre, que no tienen posibilidades de vacunación en general. De acuerdo con el Banco Mundial, han perdido en promedio 10 kilos de peso. Dada esa situación, todos los días esos números se mueven y Colombia no puede ser indiferente. El presidente Iván Duque dio un salto enorme, ejemplo internacional, que ha tenido una gran acogida aquí en Colombia a nivel internacional y que solo va a lograr una cosa, y es que Colombia sea una nación más grande.
Claro, es una de las poblaciones más vulnerables y pues salen de su territorio tratando de encontrar una mejor vida, tratando de encontrar una nueva oportunidad. Director, una vez legalizado, digamos, quien quiera acceder a estos beneficios del estatuto, ¿qué es lo que puede hacer entonces un ciudadano venezolano? Usted ya nos decía, puede acceder al sistema laboral, pero también a la educación, a la salud. Profundicemos un poco en eso. Ok, y aquí vamos a tener tres grupos de personas. Tenemos, como usted bien lo indicaba, más o menos 760.000 migrantes venezolanos que están en Colombia y son regulares. Esas personas tienen su situación migratoria definida, pero en un marco de temporalidad. El resto son personas irregulares. La irregularidad impide trabajar, genera fenómenos alrededor de la xenofobia, de la explotación sexual, laboral, de tráfico de migrantes e impide visibilizar a estas personas para apoyarlos. Cuando los llevamos a un escenario de regularidad, podemos hacerlos parte de los diferentes proyectos productivos. Se genera una real inclusión financiera, económica, social, en salud y, por supuesto, se fortalece el país con una mayor cantidad de personas con un efecto económico positivo, como se ha visto a nivel internacional. Y, por ejemplo, en el tema de salud, ¿cómo van a recibir ese servicio? ¿Cómo se conecta entonces al sistema? Ese es un punto muy importante, Juanita. Cuando tenemos personas por fuera del sistema de salud, el costo de atención es muy elevado. Y es muy elevado porque son personas que se atienden por evento típicamente y sobre las cuales no hay mayor información. Los sistemas de aseguramiento como los que tenemos en Colombia permiten que cuando las personas están cobijadas, bien sea en el contributivo o en el subsidiado, se pueda hacer un seguimiento, una atención, una prevención, una promoción que redundan en un mejor costo en atención en salud, una reducción en los periodos de atención en salud y la tarifa de atención baja. Esto es positivo para el país, ¿por qué? Porque gastamos menos recursos. Es positivo además para los migrantes porque protegemos su salud y garantizamos de esta forma un mayor desarrollo. Al final de este proceso, todos los titulares de TPS o del Estatuto Temporal de Protección harán parte del sistema de seguridad social y graduándose de este procedimiento, consiguiendo oportunidades y emprendiendo, no solo harán parte del sistema, sino serán cotizantes y aportantes del sistema, lo cual lo hará más robusto. Director, y me imagino también que los hijos de los migrantes también se vinculan a esto. Digamos, ellos también van a poder tener acceso a la educación, al sistema de salud y demás. Hoy en día, Juanita, tenemos más de 402.000 niños venezolanos estudiando en Colombia, pero tenemos limitaciones, por ejemplo, frente a su grado. No es posible obtener una titulación cuando no hay una identidad. Y todos estos muchachos se han quedado sin un país que los identifique. Por eso, con el estatuto temporal se genera el proceso de identificación y eso permitirá grado, permitirá mayor acceso a formación técnica y profesional y, por supuesto, un crecimiento personal y profesional enorme. Importante eso también. Y el otro punto, director, tiene que ver también con el acceso al trabajo formal. ¿Ahí cómo va a ser esa gestión? Juanita, ahí tenemos un punto muy particular. Lamentablemente en algunas zonas del país, disfrazado, digamos, de benevolencia, algunas personas vinculan migrantes venezolanos por un bajo valor, por muy poco valor, creyendo que esto es una modalidad de ayuda. Ese tipo de prácticas reprochables, primero, quitan empleo formal que podría ser de un colombiano, pero adicionalmente constituyen prácticas de explotación laboral, lo cual puede constituir un delito de trata de personas. Si llevamos a todos a un escenario de regularidad en el sistema de seguridad social, se acaba esa competencia desleal que puede generarse por mano de obra más barata entre un migrante y un nacional. Son condiciones más claras de empleo que permiten elevar el estándar en el país. Claro, porque nunca faltan esos aprovechados que en medio de esta situación también quieren lucrarse y pues hacer mucho más difícil pues todo este proceso para quienes migran buscando una mejor vida. Director, hablemos ahora de los derechos que adquiere un migrante, pero también los deberes que asume en el momento en que se acoge a todas estas medidas. Muy importante, miren, este salto que ha anunciado el presidente Iván Duque, que ha sido evaluado y trabajado, tiene que verse respondido con compromiso y disciplina. El primer compromiso que tiene que asumir el migrante es vincularse a este modelo o a este estatuto temporal.
Eso le va a permitir definitivamente un cambio en su vida. Pero claro, esta es una ventana de oportunidad que no garantiza que se otorgue la protección al migrante cuando quiera que éste, por ejemplo, tenga problemas criminales, tenga problemas por haber sido expulsado de Colombia o deportado. Se hace un análisis uno a uno para que estos migrantes entren al sistema con un modelo de buen comportamiento, de respeto por el país que generosamente los está acogiendo, y de esa forma logremos apoyar a la gran mayoría de migrantes venezolanos que son gente buena, que está saliendo adelante, que ha sufrido muchísimo y que ha escapado de su propia tierra. Director, hay otro punto muy importante y que ha generado también mucha polémica a lo largo pues, de toda esta discusión, y es si podrán ejercer el derecho al voto. Y entonces acá me gustaría que hiciéramos claridad de lo que está pasando. Eso no es cierto. Por completo, Juanita, totalmente falso. En Colombia, por prohibición legal, los extranjeros sin distingo de nacionalidad no pueden participar de procesos electorales presidenciales. En las elecciones presidenciales no votan los extranjeros, y no por una decisión de ayer o antes de ayer, por una ley de la República que tiene varios años. En ese sentido, la democracia no se pone en riesgo, se fortalece. ¿Y se fortalece por qué? Porque sí hemos visto que lamentablemente extranjeros buscando permanecer en territorio nacional han incurrido en delitos de obtención fraudulenta de documentos, haciéndose pasar por colombianos por estar aquí en Colombia. Ese pretexto se acaba con el estatuto temporal. Claro, y no hay que caer además en esos juegos políticos. Director, ¿cómo creen además, pues usted cómo cree que los ciudadanos colombianos deberíamos tomar este anuncio? ¿Qué deberíamos tener en consideración ya en la mente a partir de todo esto que está pasando con los migrantes venezolanos? Juanita, los colombianos nos hacen grandes muchas cosas, entre ellas la generosidad. Este es un acto generoso, humanitario, con quien más lo necesita. Nosotros, con el corazón absolutamente arrugado, hemos visto los caminantes por las diferentes ciudades del país y por las diferentes carreteras. Eso no se puede quedar en discurso, eso tiene que aplicarse. Y aplicarlo es darle oportunidades a quienes lo necesitan. Abrazo fraterno. A los colombianos nos han recibido en muchas partes del mundo, pues bueno, llegó el momento de que nosotros también brindemos oportunidades y juntos construyamos un mejor país. Ese es tal vez el mensaje más importante, pero sin duda, director, esta decisión podría llegar a disparar la llegada de más venezolanos al país. Digamos, en algunos corredores ya hemos comenzado a reportar, por ejemplo, en Nariño, que entonces ante el anuncio de este estatuto deciden quedarse. ¿Eso podría llegar a pasar? Esa es una preocupación totalmente legítima. Es muy importante aclarar que el estatuto no es una causa que genere migración, sino una respuesta al efecto migratorio. ¿Por qué sale la gente de Venezuela? Por las graves condiciones que tiene la propia Venezuela. ¿Para dónde salen? Para el país hermano, el país que tienen al lado con más de 2.200 kilómetros, y para los diferentes países vecinos. Realmente el hecho de que uno expida un estatuto no va a generar un volumen, no puede explicar mejor la migración venezolana. ¿Hasta cuándo va a seguir esa migración venezolana? Hasta tanto siga un régimen dictatorial que es tóxico para su propia gente. Ahora, previendo una masiva movilización, el estatuto prevé 2 años de transición en los cuales aquellos venezolanos que quieran hacer parte de este proceso podrán entrar formalmente a Colombia durante esos 2 años y acogerse al sistema. ¿Esto para qué? Para que no tengamos una angustia generalizada de personas queriendo ingresar al territorio nacional, sino para que todos estos hermanos venezolanos entiendan que tenemos 2 años para este procedimiento y que nosotros, en una medida responsable, nos encargaremos de dosificar ese ingreso una vez se decida reabrir la frontera. Esa logística es muy importante y por eso también le quisiera preguntar si ya están disponibles, digamos, los recursos suficientes para cumplir con todos estos compromisos. ¿Cómo se va a hacer esa destinación de los dineros? Desde el año pasado en Migración venimos trabajando en el proyecto de identificación biométrica que hace parte de todo este gran proyecto. El año pasado gastamos 14.000 millones, hay otro volumen muy importante de recursos para este año, y de manera complementaria a la cooperación internacional ya está apalancando el proceso de identificación biométrica y el proceso del estatuto. Pero con claridad, Juanita,
este no es un esfuerzo en el cual Colombia pueda quedarse solo. Colombia no tiene responsabilidad alguna en la migración venezolana, pero la acoge fraternamente por ser seres humanos en el vecindario que lo están necesitando. El llamado que hemos hecho, y por eso muy importante el mensaje del Departamento de Estado, del secretario de los Estados Unidos, de ACNUR, de la Unión Europea, de los diferentes países, aquí hay que apoyar, y hay que apoyar a personas que lo necesitan cuando Colombia ya dio el gran salto. 3 países en el mundo con estos modelos de estatuto: Estados Unidos en los 90s, Turquía y ahora Colombia. Es el análisis a una decisión ambiciosa para beneficiar a los 1.7 millones de migrantes venezolanos que están en nuestro territorio. Esta es una medida además que tiene una vigencia de hasta 10 años y también se puede entender, como lo decíamos a lo largo de este análisis y de esta conversación, director, como una ventana de oportunidad para una población muy vulnerable que necesita una mano hoy más que nunca. Y para eso es que está dado este Estatuto de Protección para Migrantes Venezolanos. Es el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa. Gracias, director, por su tiempo y por estas explicaciones. Muchos éxitos también con este plan. Juanita, muchas gracias a ti y a todas las personas que nos acompañaron. Hoy es un día para sentirnos orgullosos de ser colombianos, de la generosidad de esta patria y de lo grande que seguiremos siendo. Así es que hay que entenderlo. Gracias, director. Así hacemos también una pausa. Y cuando regresemos nos va a estar acompañando Ricardo Ospina para contarnos qué es lo que tiene hoy en su radar. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Sala de Prensa. Ahora saludamos a Ricardo Ospina, el director de los servicios informativos de Blue Radio, que nos cuenta qué es lo que tiene hoy en su radar. Ricardo. Hola, muy buenas noches. Hoy entra en el radar, aquí en Sala de Prensa, en Noticias Caracol Ahora, una serie de preguntas que quedan en el aire luego de la sorpresiva revelación de un memorando que la Embajada de Cuba en Colombia entregó al presidente Iván Duque, al alto comisionado de paz Miguel Ceballos, al jefe de la misión de la ONU para la implementación del acuerdo con las FARC, Carlos Ruiz Massieu, y a la canciller Claudia Blum de Barberi, en el que alertan sobre informaciones que recibieron en la sede diplomática en Bogotá, frente a la posibilidad de que el Frente de Guerra Oriental del ELN estuviera preparando un atentado terrorista que se pensaría cometer en la ciudad de Bogotá en los próximos días. Llama la atención varias cosas. Número uno, que la Embajada de Cuba haya hecho este anuncio al gobierno nacional. Número dos, quedan dudas sobre el momento en el que se hace esta revelación y esta denuncia, toda vez que hace pocas semanas antes de dejar la Casa Blanca, el expresidente Donald Trump había vuelto a incluir a Cuba en el listado de países que son patrocinadores del terrorismo. Y coincide esta alerta al gobierno colombiano por parte de Cuba con la carta que hace una semana envió el expresidente Juan Manuel Santos al nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, precisamente pidiéndole que reconsidere esa inclusión y que retire a Cuba de ese odioso listado de países que, entre otras cosas, causa serios perjuicios en materia económica y de otra índole a los cubanos. Pero también quedan dudas sobre lo que está pasando hoy en el ELN. ¿Está unido? ¿Está fraccionado? La Embajada de Cuba dice que el gobierno de la isla le preguntó a la delegación que todavía está en La Habana, la delegación encabezada por Pablo Beltrán, pero también con presencia de alias Gavino y de otros exguerrilleros, y ellos le afirmaron a Cuba que no tenían conocimiento de ningún plan terrorista que se estuviera cometiendo o pensando cometer en Bogotá, y tampoco tenían información de ningún tipo de situación que estuviera ocurriendo en el país. La pregunta entonces es la siguiente: ¿el ELN está dividido? Alias Pablito desde Venezuela, protegido por Nicolás Maduro, se quedó con la franquicia. No hay posibilidades de diálogo y de negociación. Cuba podría eventualmente deportar a los negociadores que hoy están en La Habana. Este puede ser un punto inicial para una normalización plena de relaciones entre Colombia y Cuba. Quedan muchas dudas que seguramente se van a esclarecer en los próximos días, porque esta noticia muy inusual en el mundo de la diplomacia y en particular con Cuba, pues seguramente tendrá muchos desarrollos. Muchas dudas, gracias Ricardo. Y hasta aquí Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Los dejamos con el segmento económico Signo Pesos. Buenas noches y hasta la próxima.